Porque es que hemos sido destruidos por la pura misericordia de Dios. Porque es que permanecemos de pie, no por los ayunos como dijo el fariseo, no por los diezmos como dijo el fariseo, no porque no somos adúlteros como dijo el fariseo, no porque no somos injustos como dijo el fariseo, porque es que estamos de pie por la pura misericordia de Dios. Nos gozamos grandemente de podernos reunir esta tarde aquí en la casa del Señor. Seamos todos bienvenidos a este lugar y vamos a abrir la palabra de Dios inmediatamente en el libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice la palabra, leamos juntos este versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la tentación. Y vamos a mirar este tema a la luz de la palabra, porque es un problema en el cual todos lo enfrentamos y tenemos que saber cómo pasar esos momentos difíciles en la vida. Todo ser humano, sea quien sea, intelectual, ignorante, acaudalado, religioso, espiritual o no espiritual, todo ser humano, en otras palabras, toda persona que vive en esta tierra es objeto de la tentación. Todos los seres humanos somos blanco, somos punto blanco de la tentación. Pero ¿qué es la tentación? El diccionario define la palabra tentación de la siguiente manera: es una circunstancia externa o una pasión interna, amado hermano, o una pasión interna que nos induce a hacer el mal. Es una circunstancia externa producida por cualquiera cosa, sea personas, sean situaciones, sean cosas. Es una circunstancia externa o interna que nos impulsa, nos lleva con una fuerza en ocasiones más fuerte que la nuestra, más fuerte que la del ser humano, que nos lleva a hacer el mal. Por eso dije al principio que es un tema del cual nadie escapamos, del cual nadie está vacunado, del cual nadie está exento de que pueda pasar por una tentación. Y estoy seguro que en esta tarde los presentes hemos sido tentados. Hemos sido tentados para rebelarnos, para desobedecer. Hemos sido tentados a no venir a la iglesia, a no venir al culto. Hemos sido tentados de diferentes maneras, porque esa circunstancia, ese poder era tan fuerte que quiso vencernos en el momento de tomar la decisión. Ahora, eso es lo que la tentación se define con esa expresión. Pero viene una pregunta: ¿es pecado ser tentado? ¿Qué dice la iglesia? ¿Es pecado ser tentado? Como todos los seres vivos somos tentados. Mire, muchas personas cuando oyen música de despecho, música que incita al trago, se despierta en ellos esa seducción, esa tentación, ese deseo de quedarse allí y gastarse los 3 pesos que traen en el bolsillo. Otras personas escuchan o ven cualquier cosa y se despierta esa intención, ese deseo, ese poder se despierta en ellos, amado hermano, para que queden atrapados en esa situación. Ahora, el ser tentado no configura pecado, porque la Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles.
Cada uno de nosotros pasamos por momentos críticos. Los hogares, las familias, los jóvenes, las damas solteras o casadas, los caballeros solteros o casados, ancianos o niños, pasamos por momentos difíciles. Y a veces creemos que el ser tentado ya configuró pecado. No, la Biblia nos habla que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero no pecó. Quiere decir que el ser tentado no configura pecado. Se configura pecado cuando cedemos, cuando nos rendimos, cuando no batallamos, cuando no luchamos, cuando no pedimos consejo, cuando no pedimos ayuda, cuando nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar por la tentación, cuando nos dejamos sucumbimos ante la tentación, entonces allí sí se configura el pecado. Por eso, amada iglesia, cuando en algún momento usted esté siendo tentado, mire, recurra a Dios, que es lo más importante. Recurra a un consejo a tiempo, no pida consejos fuera de tiempo. Mira, hay personas que creen que las cosas que están haciendo, las están haciendo correctamente. Y hay personas que se dejan engañar por la situación, se dejan engañar por la crisis, se dejan engañar, amado hermano, por las circunstancias, por los momentos difíciles, y creen poderlo superar. No es pecado que usted pida consejo. No es pecado que usted pida una orientación. No le dé vergüenza pedir una orientación. Dele vergüenza si la circunstancia, si la situación lo hunde. Después es peor. No se ahogue solo. Recurramos a donde tenemos que recurrir. Recurramos, pidamos auxilio cuando alguien está siendo atracado. Mire, puede ser quien sea, puede ser la mujer más elegante, pero si está siendo atracada, grita como una loca. Con todo respeto a las mujeres, los hombres también gritamos como unos locos. Cuando estamos siendo atracados, gritamos: agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Por macho que sea, grita: agárrenlo. Entonces, ¿para qué gritar después de? Amén. ¿Para qué pedir auxilio después de? El gritar, el pedir auxilio, el pedir ayuda es antes de, no después de. Porque aunque después puede haber una bendición de poder salir adelante, pero quedamos marcados. Quedamos con la vergüenza, quedamos con la marca, quedamos con el golpe, quedamos con la herida, quedamos con la cicatriz. Pero ¿para qué llegar, amado hermano, a que se infrinja o podamos ser cicatrizados? ¿O para qué lograr una herida que se cicatrice con un recuerdo doloroso por no haber pedido un auxilio en el momento adecuado? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, quiero nombrarles rápidamente, hay 3 fuentes de tentación. Porque la tentación tiene su proceder, tiene su fuente. Una de las fuentes muy peligrosísima es Satanás. Otra de las fuentes es el mundo en el que vivimos, el sistema en el que vivimos. Y otra de las fuentes, que es la más peligrosa, es nuestra propia concupiscencia. Son 3 canales por los cuales somos tentados: el diablo, el mundo y nuestra propia concupiscencia. Nuestro apetito. Todo ser vivo tiene un apetito. Todo ser vivo en esta tierra tiene un deseo, tiene un apetito. Y estas 3 fuentes por las cuales el ser humano y sobre todo el cristiano es tentado, están activas, amado hermano, en este mismo momento. Y están activas para atacarlo a usted como hombre y mujer de Dios, para atacarme a mí como persona que le sirve a Dios. La Biblia dice en 1 Juan 2:16: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Entonces hay que tener cuidado, amado hermano, en este punto, porque vivimos en el mundo, no podemos salir del mundo, pero el mundo es muy atractivo.
El mundo cautiva, el mundo atrapa, el mundo despierta unos atractivos, unos lujos, pero son pasajeros, con el fin de despertar la concupiscencia, el apetito que hay en todos los seres vivos. Entonces es necesario que nosotros entendamos de dónde viene la tentación. ¿Cuál es la fuente que el enemigo está usando para tentarnos? ¿Cuál es la fuente que el enemigo usa para atraparnos? Estas tres formas que habla primera de Juan capítulo 2 verso 16 las usó el enemigo con la mujer en el huerto del Edén, y las usó también con nuestro Señor Jesucristo cuando lo tentó allá en San Mateo capítulo 4. El proceder o las armas que el enemigo usa son las mismas. Lo único que hace es que cambia la táctica, cambia la forma de atacar, pero son las mismas. Porque la misma arma que usó contra Eva la usó contra Cristo, pero de diferentes ángulos. El enemigo no tiene poder para crear más armas. El enemigo tiene las mismas armas, lo que pasa es que las usa de diferentes ángulos con el fin de atrapar a cada generación en su época. Y hoy las está usando también. Por eso es que la iglesia hoy ha caído. Tristemente ha caído en las enseñanzas del mundo. Y siento tristeza que la iglesia, que en una época era una iglesia de peso espiritual, que en una época la iglesia brillaba por su valor espiritual, hoy se haya enmohecido, hoy se haya oscurecido, hoy se haya, amado hermano, opacado, porque las enseñanzas del sistema, las enseñanzas del mundo, lo que dice el apóstol San Juan, han penetrado la guardia de la iglesia, han entrado al corazón del creyente, y hoy es difícil hacer distinción entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Yo bendigo a estos músicos, y los músicos que guardan su postura y guardan su firmeza en cuanto a la forma de servirle a Dios. Síganse guardando y no imitemos al mundo, que el mundo nos imite, pero nosotros no imitar al mundo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, mire que esta táctica, amada iglesia, la usó el enemigo con Eva. Y el enemigo quiso despertar los deseos. Como dice San Juan 2:16, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanidad de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué fue lo que hizo el enemigo para hacer caer a Eva, la esposa de Adán? Despertó los deseos, amado hermano, de la carne. Y ese árbol prohibido al cual Dios les había dicho que no lo tocaran, no lo comieran, no lo saborearan, no lo alcanzaran para comer, tenían la oportunidad de comer miles de árboles en el huerto del Edén. Ella nunca lo había visto tan aperitivo, nunca lo había visto tan delicioso, nunca lo había visto tan bueno para comer como el día que el enemigo logró inflar su deseo de la carne, sus apetitos de la carne. Y dice la Biblia que ese día la mujer lo vio bueno. ¿Cuántas cosas en la vida usted no le pone atención hasta que el enemigo lo tienta? ¿Cuántas veces usted no se fija en las cosas hasta que el enemigo logra debilitar esta área de su vida, su naturaleza humana? Y entonces empieza a ver cosas maravillosas donde no veía cosas maravillosas. Y ahí hay que tener un gran cuidado, porque en Eva despertó el deseo de la carne, y dice la Biblia que la mujer vio el árbol bueno para comer. Lo mismo el enemigo atacó al Señor Jesucristo cuando después de 40 días de estar ayunando, después de 40 días de estar en sacrificio, después de 40 días y 40 noches sin comer, se acerca el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan para que coma. Estaba apelando al mismo deseo, al mismo conducto, a la misma intención, despertar los deseos de la carne. No es que sea pecado comer pan, no es que Cristo hubiese pecado si convirtiera las piedras en pan. Tenía todo el poder suficiente para convertir todas las piedras, aún el mundo, en un pan grande.
Pero ¿dónde quedaba el rechazo a la tentación de obedecer al enemigo? ¿Dónde quedaría el rechazo a la oferta? Cristo sería y lo tiene el poder porque Él es Dios. Pero ¿sabe qué le contestó Jesucristo? Cosa diferente a lo que hizo Eva. Eva sucumbió y tomó del árbol y comió. Y no le bastó con comer, sino que le dio a su marido. Porque es que la tentación contagia. La tentación contamina. La tentación es como una mancha que corre y corre hasta que alguien la pueda detener. Pero la tentación contaminará después de que ha contaminado a una persona. Cosa diferente fue con Cristo. Cuando Cristo escuchó esta tentación, no era porque no tuviera hambre, tenía hambre. Y una hambre terrible, porque su naturaleza le demandaba comer. 40 días sin comer. Hoy duramos 40 minutos y estábamos con una cuchilla en el estómago. 40 días. Pero Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero viene el segundo ataque contra Eva y contra Cristo. Despertó en Eva los deseos de los ojos. Dice la Biblia que el enemigo le dijo: serán abiertos los ojos. Hermanos, con lo que Eva había visto era suficiente. Y yo te digo en esta tarde, con lo que hemos visto, creo que es suficiente. Usted no desee ver más de lo que ya vio. Despertó el deseo de los ojos. Despertó esa parte sensible del ser humano, el deseo de aprender más allá de lo revelado, el deseo de navegar más allá de lo permitido. No navegue más allá de lo prohibido. No trascienda la línea divisoria. No pase la línea divisoria, porque si pasas la línea divisoria te metes en un problema, no hay retorno. Eva se emocionó tanto que dijo: no, pues yo quiero ver más allá de lo que he visto. Eva había visto cosas maravillosas. Esa comunión que tenían con su Creador era lo más maravilloso. Esa comunión que la iglesia tiene con su Creador es lo más maravilloso. Contentémonos, consolémonos con lo revelado. No te metas a inspeccionar lo oculto, lo que está vedado, lo que está vetado por Dios, lo que está más allá de la línea. No te metas, porque te metes en problemas. El mismo ataque lo usó el enemigo contra Cristo. Dice la palabra de Dios que lo llevó hasta el pináculo del templo, en el capítulo 4 de San Mateo. Y lo llevó a la parte más alta y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate para abajo, lánzate abajo, porque escrito está. Quiso despertar esa sensación de ser depositado por los ángeles ante la mirada atónita de las multitudes, de ser depositado en medio de las multitudes por seres angelicales, por seres del cielo, porque el nacimiento de Cristo fue en el más grande anonimato. El nacimiento de Cristo nadie lo esperaba. La Biblia, los evangelios registran que nadie estaba esperando el nacimiento, aunque la profecía estaba 1500 años atrás, pero nadie esperaba. El nacimiento de Jesús pasó inadvertido por las autoridades, pasó inadvertido por la política, pasó inadvertido por los poderes del mundo de la época. Así que ahora quería el enemigo despertar, después de adulto, la persona de Cristo quería despertar esos deseos, esa gloria, que todo el mundo lo viera, que descendía en brazos de los ángeles. No anhelemos la gloria de este mundo, no anhelemos los aplausos de este mundo, no anhelemos las palmadas.
Cuidado con esas palmadas, cuidado con esas comidas, cuidado con esas ofertas. Porque sencillamente lo que quiere el enemigo es despertar en nosotros algo que está vivo en nuestro cuerpo, y es el deseo de los ojos. Escúcheme, amada iglesia. Pero también la vanagloria de la vida, el enemigo la usó para atacar a Eva, cosa que no le funcionó a Jesucristo cuando el enemigo lo atacó. Y logró el objetivo en Eva, cuando le dijo el enemigo, después de que se le abran los ojos, seréis como Dios. En el lado de Eva fracasó el propósito de Dios. Eva hizo fracasar, hizo abortar el propósito de Dios porque sucumbió en la tentación. Pero cuando el enemigo, el mismo enemigo, amado hermano, atacó a Jesucristo, el enemigo le dijo, mire, lo llevó al monte más alto y le dijo, le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y sabe qué le dijo? Todos esos reinos del mundo me los entregaron a mí. Y aquí hay algo muy importante que quiero que entendamos. ¿Por qué el enemigo? ¿Por qué traigo a colación la enseñanza de Eva y la enseñanza de Eva y Adán y la enseñanza de Cristo? Porque los personajes que estoy mencionando marcaron dos etapas muy importantes en el hombre. Con Adán y Eva empezó la vida del ser humano. Con la vida de nuestro Señor Jesucristo comenzó una nueva etapa. El primer Adán fracasó, sucumbió. Y el enemigo, usando la estrategia para atacar al primer Adán, quiso usar las mismas herramientas para atacar al segundo Adán. Pero el segundo Adán frenó. El segundo Adán atacó. El segundo Adán venció. Y los que estamos ahora guardados, protegidos y bendecidos por el segundo Adán, hay una promesa de que somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dice la Biblia que el enemigo lo subió al monte más alto y le dijo, todo eso se me entregó a mí, todo eso me lo entregaron a mí, y yo te lo doy a ti, con una sola condición: si postrado me adorares. Hoy la iglesia está buscando no adorar a Dios, sino que la gente la adore. Predicadores que tienen una gran bendición, predicadores que tienen una gran, ¿qué le digo yo?, grandes virtudes, grandes oportunidades de llevar alma a los pies de Cristo, están buscando adoradores para ellos, porque se han ganado la gloria de este mundo, se han ganado la vanagloria de esta vida, y están inmersos en la tentación que el enemigo le lanzó a Eva y logró el objetivo, pero le lanzó a Cristo y perdió con Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Amada iglesia, pero surgen unas preguntas: ¿por qué Dios permite la tentación? Yo le voy a decir algo. El hecho de que nosotros los cristianos seamos tentados, el hecho de que Cristo fue tentado, se necesitaba que Él fuera tentado, porque comenzaba una nueva etapa en la humanidad, comenzaba una nueva etapa en la sociedad. Así como en Adán todos morían, ahora en Cristo Jesús, siendo el segundo Adán, todos viviremos. Y es necesaria la tentación. Quizás alguno en esta tarde estará diciendo: yo llevo meses, llevo años luchando con un pensamiento, luchando con una tentación, luchando con un deseo. He querido irme de la casa, pero siempre se presenta algo y no he podido salir, no he podido volarme. Cada vez que quiero salir, escaparme del hogar porque estoy desesperado, algo se presenta. Mire, ¿sabe quién es ese algo? Dios no ha permitido esa situación. Escúcheme, Dios permite la tentación. Dios permite que ocurran cosas en la vida suya que quizás nunca habrá pensado que ocurrirían. Dios permite que usted tenga algunas luchas internas. Dios permite que usted sienta atracción hacia algo prohibido. Y Dios permite que usted sienta atracción hacia algo que está prohibido por Dios. Y quizás se ha sentido atraído y el piso se le ha movido. Y se le ha movido tanto que está a punto de ser atrapado. Pero espere, esta enseñanza te puede hacer cambiar y te puede hacer un valiente que salga de aquí más que vencedor, que salga de aquí más que victorioso,
Porque si el mismo Señor Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, fue para socorrerte a ti que estás siendo tentado. Es para socorrerte a ti que estás siendo golpeado. Es para socorrerte a ti que estás siendo arrastrado. Es para socorrerte a ti, para que no caigas como cayó el primer Adán, para que no caigas como han caído miles, sino que te agarres de Jesucristo y entiendas para qué es que estás siendo tentado y por qué. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, ¿por qué Dios permite la tentación? Es la pregunta que quiero contestar. Primero, Dios permite la tentación en la vida del cristiano para que aprendamos la humildad. Cuando el cristiano es tentado, entonces bajamos la cabeza y reconocemos que somos frágiles. Cuando el cristiano es atraído y es golpeado por alguna circunstancia y quiere la tentación arrastrarlo, seducirlo, entonces clama a Dios y se aferra a Dios. Y le dice: Señor, guárdame de la tentación, cúbrame en medio de esta prueba, en esta dificultad. El apóstol San Pablo habla de su experiencia en su primer libro de Corintios, capítulo 12. Dice el apóstol de esta manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen a mí desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, para que me abofetee. Y sí que es humillante sentir uno cachetadas duras. Y sí que es humillante ver que se sanen algunos y uno no se sane. Y sí que es humillante ver que los problemas se les resuelvan allá y los nuestros no se resuelvan. Porque las tentaciones que el apóstol Pablo y los sufrimientos que el apóstol Pablo Dios le permitía era para mantenerlo humilde, era para mantenerlo agachado, era para mantenerlo sumiso al poder de Dios, para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltasen a él desmedidamente. Porque si Dios no permite ese problema en la vida de Pablo, Pablo hubiese corrido el peligro de perderse, porque fue grande las revelaciones que Dios le dio a ese hombre. Pero todas esas revelaciones, todas esas manifestaciones y todo ese poder que Dios le dio, cuando Pablo era abofeteado por esa circunstancia exterior o interior que lo golpeaba tan duro, entonces se postraba ante Dios y le suplicaba misericordia. Y Dios le contestaba: mi gracia se perfecciona en la debilidad. Yo sé que ninguno aquí podemos hablar como Pablo, porque no somos ni el 10% de lo que era Pablo. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que hay circunstancias que llevan años que no les podemos superar. Hay situaciones que llevan meses y quizás años que nos golpean muy bajo, que nos duelen, que nos hacen llorar allá en el cuarto, en la recámara, que nos hacen llorar cuando estamos solos, que decimos: yo por qué nací, Dios mío, para llevar esta vida tan dura, para llevar esta vida tan cruel, yo por qué estoy así, Dios mío. Escúcheme, Dios está permitiendo eso para mantenerte cerca de Él. Dios está permitiendo esa situación porque de otra manera, ¿dónde estuviera? Es la única forma de doblar la rodilla. Es la única forma de que las lágrimas surjan por nuestras mejillas. Es la única forma de nosotros poder clamar a Dios. Pero también hay otras razones por las cuales Dios permite la tentación. Porque al vencer la tentación queda demostrado que el poder de Dios es mayor sobre el poder del diablo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando usted vence la tentación, cuando yo venzo la tentación, queda demostrado que el poder de Dios es mayor en nosotros. Muy a menudo decimos un texto de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no fue capaz de ir a la tienda por un tostado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Porque cuando Dios permite la tentación en un hombre, en una mujer que le sirve a Él, nosotros le damos gloria a Dios por ese poder que hay en cada uno de nosotros y glorificamos la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora,
Amada iglesia, porque nadie puede entrar al cielo si no vence la prueba y la tentación. Esto es un pasaporte, diría yo, es una entrada y es una demostración que le estamos dando, mostrando, valga la redundancia, al cielo, que estamos aptos para llegar al reino de los cielos. ¿Qué hubiese pasado si el joven José hubiese sucumbido ante la tentación de fornicar con aquella mujer, la esposa de Potifar? ¿Qué hubiese sucedido si José no huye de la tentación? Mire hasta dónde llegó José, hasta el punto que la mujer más adelante dice que ella mostró las ropas. Ella mostró como una prueba las ropas de José. Quiere decir que José alcanzó a dejar las ropas en la habitación de aquella pervertida mujer. Pero aquel hombre reconoció que estaba siendo arrastrado por una tentación, por un deseo de su cuerpo, una necesidad de su cuerpo, y demostró que casi consume, casi se configura pecado, pero reaccionó. ¿Qué hubiese sucedido? De ahí en adelante el futuro hubiese sido oscuro. No se hubiera escrito lo que se escribió. La bendición para Israel, la bendición para la familia, el haber preservado a la nación de Israel del hambre que estaba azotando la tierra. Todo lo que hemos leído no se hubiera escrito. Pero bendito aquel varón que venció la tentación. Y bendito el varón que hoy vence la tentación. Porque Primera de Corintios lo hemos leído. ¿Qué dice? Repitámoslo todo en voz alta. Porque no os ha, en voz alta, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay unas versiones que me gusta la forma como lo expresa. Y mire algunas dos versiones que he sacado acá para poderle hacer el cuadro comparativo. Una versión o una traducción de la Biblia dice: hasta ahora no habéis tenido sino tentaciones humanas y ordinarias. Entonces, cuando yo leo estas versiones de la Biblia, me doy cuenta que no es nada sobrenatural. El ser tentado, el que usted o el que yo sea tentado, es parte de la vida. Es parte de la vida cristiana. No nos asombremos, no nos extrañemos. Dice esta versión, otra versión: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Pues él no va a permitir, quiere decir Dios, no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Entonces, no crea que es algo que a Dios le escapó del laboratorio y le cayó esa tentación que ningún mortal la puede soportar. Porque hay creyentes que se atreven a decirle a Dios: es que Dios quizás no se da cuenta del problema que yo tengo. Es que Dios no se ha dado cuenta de lo que yo sufro. ¿Cómo que no se ha dado cuenta? ¿Y qué le está sucediendo? ¿Qué le está pasando? Lo que le puede pasar a cualquier mortal. Lo que le puede pasar a cualquier persona viva. Lo que le puede pasar a cualquier cristiano. Entonces, ¿cuál es el escándalo? La versión nuestra dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo es humano. Y si es humano, somos humanos. Es para nosotros. Pero el complemento del texto es: pero fiel es Dios. Dios evalúa nuestra contextura espiritual. Dios evalúa nuestra vida espiritual. Dios evalúa nuestra vida, nuestro conocimiento. Dios hace una autoevaluación o una evaluación de nuestra contextura espiritual y dice: ese va a pasar, ese le voy a permitir esta tentación, esta prueba, porque va a superarla. Pero Dios no va a poner carga pesada que tú no puedas llevar. Así que si tienes una carga y has venido con una carga en esta tarde, mire, es porque ya Dios ha evaluado tu fuerza, ya Dios ha evaluado tus energías, ya Dios ha evaluado tu contextura espiritual y por eso la ha permitido. No creas que Dios te va a mandar una carga para sacarte con 4 hernias. No.
Dice, porque juntamente con la tentación dará la salida. Quiere decir que cuando el creyente entra en una tentación o está siendo tentado, ya Dios preparó la salida. Está ya Dios al otro lado del túnel. Dios permite la tentación, amado hermano, porque el propósito de Dios es que venzamos. Cuando Dios permite una tentación en su vida, el propósito no es que caiga derrotado. Y cuando usted sale de la tentación, sale rejuvenecido, sale fortalecido, sale con nuevas fuerzas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando salimos de la tentación, entonces salimos renovados. ¿Pero qué debemos hacer? El Señor le dijo a Pedro y a los apóstoles, les dijo, yo les invito a que oremos. Pedro dijo, no, yo el Jueves Santo no estoy en ayuno. Y el Señor le dijo, el Jueves Santo hay que ayunar. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Por qué? Porque el diablo me los pidió. Y me los pidió para zarandearlos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que cuando uno deja de velar y deja de orar, el camino se vuelve expedito para la tentación. Entonces, para no entrar en tentación, hay que mantenernos velando y orando. Pero hoy la iglesia ha perdido eso. ¿Cómo nos gustan las películas, no? Si hubiese aquí una pantalla gigante con películas, uy, cómo estaría lleno este lugar. Pero nombramos culto de oración, nombramos ayuno, los ancianitos son los que vienen. Los jóvenes no ayunan hoy. ¿Y dónde están los jóvenes? Pachaveche. Los que vienen son los adultos maduros. Los que vienen son los hombres de 50 para arriba o las mujeres de 50 para arriba. ¿Y por qué no vienen los de ahí para abajo? Porque tienen muchas energías y están quemando calorías. ¿En dónde? No sé. Pero la única forma de cerrar los portillos de la tentación es velando y orando. Los apóstoles escucharon, velad y orad para que no entréis en tentación. Ellos se fueron, acompañaron a Cristo físicamente, pero no en oración, no en vigilia, no en vigilancia espiritual, se durmieron. Y cuando vino la hora dura, la hora de la prueba, la hora de la dificultad, vemos una locura completa. Vemos un desorden espiritual. Pedro apelando a la macheta. Cuando le viene la prueba, usted saca el chispón que hace años lo tenía por ahí guardado, ¿no? Cuando viene la hora de la prueba, sacamos hasta el palo y la escoba. Cuando viene la hora de la prueba, acudimos a los recursos humanos. Acudimos a todo método humano, pero menos al método divino. Y ahí hay que tener un gran cuidado. Pedro no oró. Pedro no vigiló, y cuando vino la hora de la prueba, ¿cómo negaba a Jesucristo? Por poco el apóstol Pedro se pierde. Le faltó algo muy mínimo para que el apóstol Pedro fuera a ingresar la fila de los condenados. Pero la misericordia de Dios había dicho, pero yo he orado por ti, Pedro, personalmente, para que tu fe no falte. ¿Cuánta oración falta hoy en la vida del cristiano? ¿Cuánta oración nos falta hoy como cristianos? Mire, mi hermano, hoy la oración se ha vuelto una carga. Hoy la oración se ha vuelto como una purga para nosotros los evangélicos. Hoy el orar ya pasó de moda. Hoy el orar ya no es necesario, según enseñan algunas teologías, porque según dicen, ya Cristo oró por todos nosotros. Sí, tenga y no corra. Y algunos no oran, descansando en esa falsa teología. Pero el remedio para evitar la tentación, amado hermano, velad y orad. Pero también hay que meditar, leer, confesar y obedecer la palabra de Dios. Si nosotros meditamos, si nosotros leemos, si nosotros, amado hermano, escudriñamos y confesamos y obedecemos la palabra de Dios, nos estamos fortaleciendo.
Mire, hay muchas cosas que no se meditan en la vida. Hay gente que no sabe meditar, sabe actuar, pero no medita. Antes de tomar una decisión, medite qué consecuencias pueden traerle esas decisiones. Esto le ocurre a todos los enamorados, porque el sentimiento, la pasión se apodera del corazón y no los deja meditar, no los deja pensar con la cabeza. Piensan solo con el corazón, y el corazón no es para pensar, es la cabeza. Y entonces toman decisiones rápidas, toman decisiones con la cabeza caliente, toman decisiones con el corazón acelerado. Y mire dónde caen. Y después dicen, razón tenía mi papá, razón tenía mi mamá. Hay que meditar, hay que leer, hay que pedir consejo, hay que obedecer para que la tentación se debilite, para que la tentación no avance, para que la tentación no cobre víctimas. Gloria al nombre del Señor. Pero también, parte fundamental para resistir la tentación, hay que visitar la iglesia con regularidad. No darnos vacaciones, las vacaciones las tendremos pronto en la eternidad. Hay gente que viene a la iglesia cada mes, cada 20 días, gloria a Dios porque vienen cada mes, pero están dejando un espacio muy largo de un culto a otro culto y se están haciendo un daño personal irreparable y se van dañando lentamente, como cuando la lluvia, el tiempo se encarga de desboronar una pared y no se le pone cuidado. Llega el momento que esa pared amenaza con caerse y se destruyó y viene a ser grande la ruina. Pero hay otros consejos. No debemos de buscar la tentación. Si usted sabe que ir a cierto lugar le produce temblor en las piernas, no vaya. Si usted sabe que por pasar por la tienda donde está el muchacho de ojos verdes le produce temblor, no pase por ahí. Produce una sensación extraña, pues no vaya, deje que vaya otro. No busque la tentación. La Biblia dice que hay que evitar. Dice, huid de la fornicación, huid de la idolatría, huid de las malas cosas. Hay que huir de algunas cosas. Pero hay gente que le pasa lo del hermanito. Busca la tentación para demostrar, ¿qué va a demostrar? Lo frágil y lo débil que es y lo cobarde. Cuando uno busca el peligro, dice Proverbios, en él perece. Dice que el simple cae. El que ama el peligro, en él perece. Hay que huir de aquello que nos hace temblar las rodillas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y por último, quiero decirle algo. Hay que rechazar la tentación. Yo les dije en una ocasión, esta obra nació. A mí me ofrecieron un dinero para que no predicara más. A mí me ofrecieron darme un salario mensualmente para que no predicara más. Y yo pensé, antes de contestar, yo pensé en el presente, pensé a un futuro corto y a un futuro lejano. Y yo dije, la oferta no está mala para el presente, pero está mala para el futuro. Yo no buscaba economía, yo no buscaba dinero, yo no buscaba ninguna pensión que me hubiesen dado para la época. Yo lo que buscaba era agradar a Dios. Y como busqué ese camino al principio fue duro, fue bastante difícil, pero hoy digo, valió la pena haber rechazado esa oferta. Y yo te digo una cosa, si estás siendo asediado por alguna oferta, si estás siendo asediado por alguna tentación, si estás siendo asediado, estás siendo presionado para que tomes una decisión y eso le está produciendo una atracción, una debilidad, le está produciendo temblor en las piernas, escucha lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Y yo pregunto antes de terminar en esta hora, ¿en qué área está siendo tentado? ¿Está siendo tentado en el área económica? ¿Está siendo tentado en el área moral? ¿Está siendo seducido? ¿El chico o la chica te está seduciendo? ¿Está siendo tentado a cambiar de iglesia? ¿Está siendo tentado a abandonar el hogar? ¿Está siendo tentado a abandonar el trabajo porque te han ofrecido supuestamente otro mejor? De pronto, en medio de la tentación, en medio de esa atracción fuerte en contra de su voluntad, ha llegado a pensar que Dios te ha abandonado, que Dios no conoce el dolor. Pero la Escritura dice, ya Cristo fue tentado en eso.